Hi. I can rest easy knowing that Wolfgang is rotten in hell. Thank you. Do you need anything? Let's see what you got. A little bit of everything. Hola y bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a hacerlo un poco más largo al formato que estamos acostumbrados durante el último mes. Sin embargo, vamos a tratar de sacar video con este formato largo, pero bien largo, y después el otro formato de 21 minutos. Aquí vamos a tener chistes, curiosidades, anécdotas, opiniones y demás cosas, Ampliaremos. Che, qué loco, mira. Es loco. Partamos del meme ese que hace mucho que estuvo, pero que fue famosísimo. Famosísimo. De vivimos en una sociedad. Aunque más de uno dice, no vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad más o menos, Es increíble que ya tenemos más de 2000 años de historia. Bueno, historia después de Cristo, pero tenemos más de 2000 años. Y si ponemos a analizar la historia antes de, tenemos todavía más tela para cortar. Así que si sumamos los 6000 años de cultura que tiene la humanidad, aproximadamente, pero vamos al tema. Las sociedades, las primeras en registrarse, como quien dice, o por lo menos las más conocidas, porque primeras también ha habido otras, pero en fin. No vamos a contar la civilización de Atlántida, ni de Sumeria, ni de otras eras. No. Las más conocidas han sido, y las que se ven en los libros de derecho político, serían aquellas que hablan de la polis griega, que básicamente los ciudadanos de las polis griegas, que eran ciudadanos libres, nacidos en el lugar, con ciertos derechos y obligaciones, eran los que tenían derecho en las votaciones, en las asambleas, de hablar, de ser escuchado, de votar, etcétera. Y ahí hemos visto los primeros dejos de democracia, entre comillas. Y era una democracia directa. ¿Por qué? Porque democracia directa e indirecta son dos cosas diferentes. La directa es cuando todos los ciudadanos de una nación o de un estado alzan su voz sobre un tema en particular y dicen, no, esto queremos y esto no queremos, esto se hace ley y esto a chiflar a la loma. En cambio, democracia indirecta es la que tenemos hoy en día, en la cual para eso supuestamente le pagamos un sueldo a los señores representantes, tanto si son bicamerales como unicamerales, que cuando es unicameral tenemos solamente diputados, como es en Inglaterra, que le dicen la Cámara de los Comunes. En cambio, si es bicameral, quiere decir que tenemos dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La de los almorzadores ya es otra historia. Y la de los desayunadores, esa no existe, igual que la de los almorzadores. Más adelante, después de las polis griegas, que surgió el Imperio Romano, que hizo un copy-pegue de los griegos, y después se dividió en Imperio Romano oriental, occidental, faltó el occipital nomás. Pero no, ese no existió. Mientras que uno cayó por allá por el 445, el otro 1400. Si la memoria no me falla, si me equivoqué, por favor déjenlo en comentarios, está más que bienvenido. Eso sí, ser respetuoso, Después de eso llegó el oscurantismo. Cuando hablamos de cuando cayó el imperio romano occidental. Llegó el oscurantismo y después llegó la época medieval o la época feudal, donde si bien existían reyes, pero su poder estaba sublevado, o bueno, estaba compartido localmente con cada duque, marqués y lo demás. Tendrán que disculpar que no me especializo mucho en la época medieval, pero no se preocupen, ya en próximos videos vamos a hablar un poco mejor sobre los rangos y la distribución de poderes. Pero el punto es que localmente los que ostentaban el poder le debían culto o obligaciones o tributos y lo demás a los que estaban en niveles más altos, pero los que estaban, como dicen los jefes locales, eran los encargados de recolectar los tributos, gente para los conflictos bélicos, impartir justicia y otras cosas, Como verán, en ese entonces todavía no había división de poderes, no había un poder judicial, no había un poder legislativo, no había un poder ejecutivo, sino que todo caía en un solo individuo. Y este individuo le respondía a otro jefe, y el jefe al rey, y así. En el medio había unos cuantos
títulos más, pero como dije, lo profundizaremos en videos próximos. Excuse me. Aquí en la época medieval es donde entra a aparecer un sujeto que hasta el día de hoy, su libro, sus obras, su vida, es estudiada por politólogos, por políticos y por otros ólogos, que fue Nicolás Maquiavelo. Es irónico porque en su obra El Príncipe, él habla, una parte habla que hay que cuidarse de los salameros, los lamebotas, esas personas que buscan quedar bien, sea como sea, esas personas cínicas en muchos aspectos. Y ya más de uno en la audiencia dirá, yo tengo un colega, yo tengo un conocido, yo tengo un primo, alguien conocen que es así. Irónicamente, él hablaba que hay que cuidarse de eso y él era uno. Qué cosas, ¿no? Ya que su obra El Príncipe, cuando se la creó originalmente, era específicamente para un duque, un príncipe, uno de esas ciudades-estado de Italia. Porque el país Italia que conocemos hoy no es algo que existió hace mucho, no, es algo más reciente. Porque mira, resulta que Italia tiene una historia más o menos, pero ya veremos en videos futuros también. Pero a lo que vamos. Resulta y resalta que Italia se fundó en 1946. Cuando me enteré de eso me tomó por sorpresa, la verdad. Pero resulta que también Italia en algún momento fue un reino. Por allá, por el año de 1861. Por allá en ese entonces se unificaron en reinos, eran varios reinos empobrecidos y se unieron todos juntos y crearon el reino de Italia. Porque si era lo que demostraba la historia, y volviendo al tema de la teoría del hombre de los 1000 años, si vamos a ver, cada vez que se unifican estados son por dos razones. O bien porque uno invade al otro, o bien porque la situación está terrible. Ningún parecido con la actual, No. Bueno, tal vez. El punto es que en 1861 se creó el Reino de Italia. Y qué curioso, porque en 1861 se creó el Reino de Italia y en 1810 Argentina se liberó. O sea que irónicamente Argentina ha sido más longevo, el país de Argentina ha sido más longevo que el Reino de Italia, y el país de Italia es muchísimo más joven que Argentina. Si ponemos a analizar bien los cálculos, que supuestamente Italia como república se creó en el 46, o sea que en el 2046 vamos a celebrar los 100 años de Italia, ¡Felicidades! Espero estar para celebrar el centenario de Italia, Y espero que el canal continúe para ese entonces, así hacemos el especial 100 años de Italia, Che, qué loco esto, me acabo de enterar hace poco que dicen, supuestamente que nosotros, a lo que les interesa el tema del signo zodiacal o los signos del sobaco, o los signos del badajo, como les importe, pero el punto es que así va la cosa. Hay uno que no sé qué fumó, pero el punto que dice que uno no nace, el nacimiento de uno está mal, porque no es el día en que uno viene al mundo, que el doctor le mete la nalgada y dice, es niña, es varón o es un helicóptero Apache. No. Resulta que dicen que el nacimiento de uno realmente es el momento de la concepción, no del momento del alumbramiento. El punto es que bajo esa carátula, algunos serán, los que dicen que nacieron en noviembre, en teoría son de febrero, y los que nacieron en mayo son en realidad de septiembre, de agosto. O sea que hay algunos que en realidad en lugar de ser, no sé, por poner un ejemplo, en lugar de ser Géminis son Virgo, y los que son Escorpio son Piscis, o si son un poquito más son Acuario. Y lo curioso está que, perdón si ofendo a alguno que es de Acuario, pero tengo que contar la historia porque es así. Resulta que en la mitología griega, en la constelación de Acuario es porque resulta que el que le decían el pie plano, porque pisaba parejo, ¿quién era? Zeus. El punto es que un día vio a un joven muy bonito y se le antojó. Se transformó en águila y lo llevó al cielo.
y le dio el puesto que ocupaba su hijo, que era de servir las copas, o sea, lo tuvo de mozo. Para los mexicanos lo tuvo de gato. El punto es que seguramente era bastante mimoso, porque por eso le ha dado el puesto que le ha dado. Le queda una constelación para él solo. Ojo, esto no es para hacer discriminación a nadie, esto ni tampoco para decir si nació bajo ese signo es tal cosa. No, nada de eso. Aquí no apoyamos la discriminación de ninguna índole, pero es un dato curioso que hay que contar, porque es la historia. Y supone que esto es para entretenimiento. Ahora, el uso que le quieran dar a ustedes ya es asunto de ustedes. Find him! Over there! Well, we're not going to need that stuff anymore. Che, el otro día me invitó a una limonada, pero qué limonada, parecía que le habían puesto un limón puro, porque la he probado, bien fresquita por cierto, pero estaba tan ácida que se me frunció el asterisco y el numeral también. Y me preguntaban, ¿te gustó la limonada? Sí, pero un poquito ácida. Tengo que decirte que ha sido un placer no tomarla. Mira, con esa limonada estaba más que para tomarla, estaba como para conservar algo. Hablando de conservar, qué difícil que es conservar el suelo intacto, Hay que pagar por aquí, hay que pagar por allá, pagamos por todos lados, pagamos sin parar. Y el sueldo no rinde. Hablando de eso, hace poco rendí un examen. Aprobé con 7. Pero el profesor, más de uno tenía ganas de patear el 7. Yo estaba contento con mi 7. Y yo tengo un amigo que está contento con el 7 de ella. En fin, dicen que el 7 es de la suerte. Ya veremos. Che, no cree, hace rato estaba viendo por las noticias que decían que un hombre que estaba nadando en la playa, o una persona, porque no sé si es hombre o mujer, o como se autoperciba, pero el punto es que era una persona, un ser humano, que estaba nadando en la playa, no sé dónde, pero que de pronto se vio rodeada por 2 ballenas. Y digo yo, a mí cuántas veces me ha pasado que estoy rodeado por 2, por 3, por 4, por 5, incluso hasta por 10 ballenas terrestres, y no hago escándalo por la televisión. Thanks for your help, pal. Damas y caballeros, el otro día, estábamos comiendo y justo en casa, y resulta que ponen por la tele esa película de Hachiko. Si bien una película muy noble que habla sobre la lealtad, sobre el amor que nos tienen los animales, yo inmediatamente apenas apareció le dije, con quien estaba comiendo, dije, cambia por favor, que esto es más triste que ver mis suelos. Any luck with that artifact? Here it is. And still in good shape, too. Here. You earned it. I'll always want more tech, so believe me, I'll never run short of missions. Let me know if you think you can handle another run. Affirmative. Great. I'll mark the location on your map. Stay alert. Che, les cuento, si era lo que se caracterizó el siglo pasado, fue, entre otras cosas, fue que fue un periodo donde se extinguieron muchos animales, por H por B, ya sea por imprudencia del ser humano, por la caza activa,
por interferencia de hábitats naturales, etcétera, 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 muchos animales pasaron a los libros de historia. Pero este siglo se va a caracterizar porque vamos a estar empezando a traer animales de vuelta a este mundo. O algo similar. Por ejemplo, no sé si recordarán que durante este 2025 fue noticia de que supuestamente habían traído de vuelta una especie de lobo que se había extinguido hace como 10.000 años. Técnicamente no es que lo han traído de vuelta, han implantado genes a lobos normales y estos lobos han crecido pero a los güey. Parece que le han dado vitamina. Y vuelvo a repetir como en el video pasado, ¿para cuándo desextinguimos los terrenos baratos? Y yo creo que esa va a ser una frase que me van a escuchar repetir muchas veces. ¿Cuándo desextinguimos los terrenos baratos? Ya me imagino que hay muchos que tienen planes de extinguir al dodo, desextinguir al lobo de Tasmania, o algo por el estilo. ¿A qué desextinguir? No sé. Por favor dejen sus comentarios qué animal les gustaría que volviera del pasado. ¿Qué animal les gustaría que volviera a este mundo? Sounded like quite a crash. Maybe we should head over there and check it out. Damas y caballeros, no sé ustedes, pero recibirse de una carrera X, desde recibirse para maestra jardinera, desde recibirse para plomero, desde recibirse para ingeniero termonuclear de la NASA, recibirse para licenciado en arte, licenciado en psicología, licenciado en casi todo, implica dominar un arte que se llama el arte de la paciencia. Porque varias instituciones privadas, instituciones públicas, tenés que tener una paciencia para hacer otra trabajo para ti, una paciencia para hacer esto, una paciencia para los viajes, una paciencia para los resultados, una paciencia con los profesores, una paciencia con los colegas. Tenés que tener una paciencia para todo. Paciencia, paz y ciencia y la refutada manzana de Newton. Por ejemplo, yo tuve una compañera que por tanto estrés y tanta paciencia que tuvo que tener, quedó internada en el hospital porque estaba enferma, el cuerpo no le aguantó. Yo estoy a veces hasta un poco después de recibirme estaba con ataque de ira. Ira esto, ira lo otro, ira aquello, ira pues. Conocí una que andaba con ataque de llanto y me preguntaban, ¿y si vos estás así, cómo están los otros? Y mira, todos andan igual, mira. Andamos con cara de sueño, cara de hambre, cara de aburrimiento, cara de embole. Andamos con sueño, con hambre, con aburrimiento, con cansancio, con ganas de estar en Marte, en Júpiter, en Urano, Furano, Sutano, Perengano, jueves, miércoles, cualquier lugar menos en la clase. Todos estamos con una cara de ya que se acabe esto, a ver. Y hay que ser honesto. Mucha gente empieza una carrera pesando 55 o 50 kilos u otros 70 kilos y también 105, 125. Vos los vieras antes de que empiecen, estaban hechos un espagueti, eran un tremendo gordo termotanque. Where I heard something. This is getting interesting. This shouldn't take long. Hold still!
Save me some trouble and give up already. Damas y caballeros, en este canal varias veces hemos hablado sobre lo importante que es curar o tratar la diabetes. En este momento voy a hablar de otra cosa, pero algo tiene que ver. ¿Por qué? Porque últimamente se ha hecho muy popular ese término de Sugar Daddy o Sugar Mommy y el Sugar Baby o la Sugar Baby. Damas y caballeros, un Sugar Daddy no es un papá que tiene diabetes, ¿eh? No sé cómo quieran llamarlo, pero en mis tiempos era el que financiaba. También tradicionalmente, antes, en mis tiempos, todo se le decía eso, que no es que un hombre tenía una sugar baby, tenía un amante, y eso era todo. Y había una diferencia entre 10 o 20 años. Hey. Realmente la chica tenía entre 20 años, See if you y el have hombre anything tenía to 20 más 20, o 20 más 30. O 20 más 40. Y así podía seguir la lista. En fin, motivaciones para que esos hechos acontezcan son varios, incluso infinitos. Puede ser por anécdota, puede ser por necesidad, puede ser por quién sabe. Dicen que para el amor no hay edad. Tampoco existe diferencia de cuenta bancaria, ¿eh? Pero eso es otra historia. Damas y caballeros, tengo una pequeña reflexión. Hay un famoso dicho de donde yo vengo, de donde yo vivo, que si uno es feo, de tonalidades no claras, porque no pienso decir el dicho original, porque si no, de lo contrario, no va a haber alguno que me va a querer funar y no. Vaya a funar a la loma del Uritorco. Allá podía funar. El punto es que cuando uno es feo, de tonalidades no claras y encima pobre, todo te cuesta el doble. Bueno, en mi caso me ha costado el triple, el cuádruple, hasta el quíntuple. Pero ni modo, hay que ponerle onda a la vida. A veces con así una piedra, tamaño meteorito que impactó contra el Golfo de Yucatán. No, pero ya hablando en serio, pareciera que hay algunos que nos tocó enfrentar la vida en modo legendario, ¿eh? Porque hay personas que les tocó en modo principiante, en modo intermedio, no, hay otros que están en modo legendario. Che, hablando de enfrentar la vida en modo legendario, no sé en qué modo está enfrentando la vida cualquier compañero latinoamericano que está en estos momentos en Estados Unidos. Encima que parece broma, yo por lo menos pensé que parecía un invento, pensé que alguno se había fumado algo y se le saca una teoría sacada, ya saben, de donde reina la oscuridad. No, resulta que sí es cierto. Parece ser que en Estados Unidos están creando comunidades, pueblos o algo así, donde solamente para poder entrar, para poder vivir, tenés que demostrar que tenés derechos. El que entendió, entendió. Y para el que no se va claro, tiene que tener descendencia anglosajona. El que no sabe eso, por favor que investigue. También tiene que demostrar que la persona no pertenece a ningún otro tipo de comunidad. No tiene que tener relación alguna con los televisores modernos. O sea, no tiene que ser LGTB. Y dice que tiene que ser una religión que supuestamente nombra a una persona que hizo un gran sacrificio por la humanidad, pero no siguen para lo más mínimo el ejemplo. Por lo menos los que yo he conocido. Y estos que están haciendo lo mismo tampoco. Más pareciera que están del lado del que tiene los cuernos y reina más abajo, pero esa es otra historia. Eso lo dejo como debate aquí en comentarios. Ampliaremos. Gotta be honest with you, I feel more comfortable with a rocky ceiling above my head. Ahora, usted se preguntará, ajá, ¿y cómo llegaríamos a partir de lo que sería el Estado moderno? Sencillamente, un Estado en sí, o sociedad en sí, aunque claro, una cosa
no es lo mismo que la otra. Se parecen, pero no. ¿Por qué? Porque la sociedad y el Estado está conformado por las personas, pero también un Estado está conformado por su territorio, está conformado por su forma de gobierno, está conformado por su poder, está conformado por sus leyes y demás cosas. En cambio, la sociedad está constituida por sus ciudadanos, por las personas que viven dentro de ella. Y la sociedad es algo bastante dinámico. Si bien los estados, y bien si nos podemos ver la historia, los estados en promedio tienen duración de 200 años, después se dividen o se integran a otro, en fin. Pero eso es porque antes siempre los conflictos bélicos estaban a la orden del día. Era más raro vivir tiempos de paz que vivir tiempos de conflicto. Así de sencillo. Entonces ahora vamos a encontrar estados mucho más longevos. Pero volviendo al tema de la sociedad, cada sociedad se ve afectada por sus ciudadanos y sus ciudadanos se ven afectados por los tiempos en el que viven, la economía en la que están inmersos. Si han visto los videos anteriores, en una parte hablamos del ciclo económico, el ciclo de las materias primas que vivió y experimentó Latinoamérica en general y sobre todo los efectos que hubo por mala gestión en Argentina como en Venezuela. Cualquier cosa los invitamos a que lo vean, por favor. Y constantemente los individuos, si bien se ven influenciados por la sociedad, los individuos modifican la sociedad, ya que se impulsan leyes, se impulsan criterios, agendas, estilos de vida, que de una u otra forma van modificando la sociedad en la que es inmersa. Por ejemplo, no vamos a decir que fue la misma sociedad la que se vivió aquí en este país Argentina en los décadas 50, que la sociedad que vivimos hoy en 2025. Para empezar, hay cosas que antes eran impensables. Eso también, las sociedades se van modificando por los cambios tecnológicos, pero también se van modificando por factores externos a los individuos en sí, sino a veces se van modificando por cuestiones climáticas, cuestiones económicas, financieras, a veces se van modificando por cuestiones, por ejemplo, si fuese que de la noche a mañana tenemos una invasión a alguien, también se vería modificada la sociedad, y eso sería un factor externo, pero claro, ese sería un supuesto muy fantasioso, esperemos. Consultando mi fuente me puse a investigar una canción que a mí me gusta mucho y que al fin y al cabo ahora el 16 de abril del año que viene, 2026, va a cumplir 20 años y sin embargo está tan vigente hoy en día como hace 20 años, o bueno, 19 años y meses. ¿Qué canción es esa? La famosa canción de Michael Jackson, la cual todos conocemos por su video en donde él la grabó en Brasil. Qué producción, Contó con la seguridad del Estado y contó con la seguridad que brindaron algunas organizaciones no afiliadas al Estado. La famosa canción They Really Don't Care About Us. Y usted se preguntará por qué. Bueno, el que ve la letra de la canción sabrá que habla de cómo hay sectores de la población en diferentes países, aunque claro, la canción en sí se centró en un sector de la población de Estados Unidos, pero si lo extrapolamos, tomemos en cuenta que muchos países han hecho copy-pegue de lo malo que pasa en ese país que todos conocemos como USA, en menor o mayor medida, pero pasa. Cada quien le aconsejo que haga su análisis crítico y que se ponga a ver un poco de su política nacional, de su historia, y se da cuenta de algunas cosillas que se parecen mucho a la canción. También los invito a que por favor la escuchen, está buenísima, ya sea en la versión original que canta él o que la cante algún cover de algún youtuber o algún influencer que a usted le guste o cantante que a usted le guste. Pero le invito a que no solo lo escuche, sino que la analice, que vea la letra. Se van a dar con que hay muchos países que tienen ese problema de que los que han estado en el poder, y sobre todo analicen su historia, como podría ser el caso de tanto en Venezuela, pero ojo, no solamente sería Venezuela, cada quien haga su análisis y se va a dar cuenta. Pero si vamos al caso de Venezuela, se van a dar cuenta que hay personas que han estado en puestos de poder que han gobernado exclusivamente para ello, y que ha habido grandes sectores de la población que han sido
descuidados, olvidados o directamente invisibilizados, por decirlo de alguna forma. Pero uso el caso de Venezuela porque es el caso más notorio que tenemos en la historia contemporánea. Sin embargo, usted va a analizar su propio país y se va a dar cuenta que hay cosas medio parecidas, Pero no lo quiero spoilear, le invito a que investigue. En el canal fomentamos mucho el pensamiento crítico y el análisis. Todo esto trae a mi mente y a mi memoria, por ejemplo, cuando me puse a investigar la historia de mi país, resulta que una vez que se decretó la independencia en 1816, para que se cree la primera constitución en este país, Argentina, tuvimos que esperar hasta el 50 y tanto de 1853. O sea que casi pasaron 40 años en los cuales no tuvimos una constitución. Sí, era una nación, pero tuvimos lo que fue en 1820, la época de la anarquía, que se levantaron caudillos, que se levantaban en armas cualquiera, pero el punto es que teníamos todo menos una nación, che. Otro hecho curioso que a mí también me llamó la atención fue que después de que se firmó la Constitución argentina, resultó que hubo un tiempo que se separó la provincia de Buenos Aires por diferentes razones, que no vamos a andar en el asunto, pero resulta que se han separado y fue un tiempo un país aparte. Estaba la Confederación Argentina y por otro lado la República de Buenos Aires, por decir así. Y tomando en cuenta que en ese entonces y hasta el día de hoy todo para poder exportar, sacar al exterior se pasa por el puerto de Buenos Aires, como que se tuvieron que negociar muchas cosas y bueno, el punto es que Buenos Aires se volvió a adherir. Es sorprendente cómo hasta el día de hoy la ciudad de Buenos Aires sigue siendo la capital del país y el gran centro económico. Si bien no tengo nada en contra de ello, pero hay una parte que dice que nuestro país es federal, entonces, y tomando en cuenta que tenemos más de 200 años de existencia ya como nación, sería ideal que también hubiera diferentes centros económicos dentro del país. No sé qué opinarán ustedes. Por ejemplo, sería ideal que hubiese todo un sistema de ferrocarriles que interconectara todas las provincias para que sea más barato el transporte. Entre ellos que hubiera interconexión con otros países del Mercosur y permitieran que se pudiera utilizar otras vías para poder vender productos a otros países, con el fin de abaratar costos y permitir a las demás provincias y en sí a la nación argentina ser más económicos y competitivos. Pero en fin, continuamos con lo que le iba conversando. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue el hecho de que siempre que se ha intentado cambiar la capital del país, o sea, pasar la capital de Buenos Aires a otro lugar, siempre por H o por B se ha visto afectada ese interés y se volvió para atrás por diferentes causas. El más reciente fue con el presidente Raúl Alfonsín, por allá por el 80 y tanto, que él proponía cambiar la capital de Buenos Aires a Viedma. Y resulta que le falló el tema económico, que primero estaba el plan austral y teníamos los australes y hubo un tiempo que los australes valían más que el dólar. Imagínate, 0,83 centavos de austral equivalía a un dólar. Pero después hubo inflación y bueno, todo se devaluó. Una historia muy común que vivimos aquí en Argentina. Sale una moneda nueva, al poquito tiempo se empieza a devaluar. Sale otra moneda nueva y se empieza a devaluar. Sale otra moneda nueva y se devalúa. Yo creo que a este paso la próxima moneda que vamos a tener que sacar en Argentina es el devaluado, porque por H o por B siempre se devalúa. ¿Te imaginas que te digan, che, ¿te enteraste? El devaluado se devaluó. Qué novedad.
En fin, nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos y los milenios se han constituido naciones que han pasado por procesos de conflicto hasta poder encontrar la forma de establecerse, de poder establecer un estado, un gobierno relativamente estable. Y después ha empezado un proceso en el cual se constituyó casi un imperio. Ejemplos hay varios. Y después terminan convirtiéndose en potencia y por H por B después entran en decadencia y terminan siendo otra vez un país de periferia. Imperios se alzan, imperios caen, es parte del ciclo histórico que experimenta la humanidad, porque generalmente buscan expandirse a niveles en el cual básicamente se expanden en diferentes lugares, hasta con diferentes zonas horarias, y claro, hay una amalgama de culturas, hay una unión de tantas culturas diferentes que hace que la identidad nacional como que se deteriore un poco. El ejemplo más claro fue el Imperio Romano, y a la vez hace que esa cultura de ese gobierno, de ese imperio, influye en la cultura mundial de una u otra forma, ya sea en aspectos culturales, técnicos, científicos, etc. Porque por ejemplo con el imperio más grande fue el imperio egipcio, se desarrollaron muchas cosas que hoy en día conocemos de agrimensura, agricultura y demás. Del imperio romano heredamos eso de la cena de 3 tiempos, además de un montón de otras cosas que hasta el día de hoy se aplican en ingeniería y de hecho en derecho. Por ejemplo, hay muchas facultades que hasta el día de hoy mantienen dentro de su currículum lo que es el derecho romano. Y si te pones a ver un poco la historia del derecho, básicamente el derecho romano sentó las bases que hasta el día de hoy aplicamos en algunas cosas, y después una gran reforma que vino tiempo después, pasaron siglos, porque dentro de que el derecho civil hasta el día de hoy tiene gran influencia el Código Napoleónico, en el cual se reconocía el derecho de filiación, que consiste en adoptar a alguien o reconocerlo como un miembro de tu familia. En fin, damas y caballeros, si uno se pone a ver la historia de la humanidad, el patrimonio cultural que tenemos hasta el día de hoy, y se pone a analizar cada época, se va a dar cuenta que hubieron épocas de luz y de oscuridad, a veces al mismo tiempo. Que por un lado sucedieron hechos que cambiaron la vida del ser humano como hoy a lo que es hoy y lo que conocemos, y por otro lado han sucedido grandes tragedias para la humanidad. Un montón de voces se callaron o las obligaron a callar de forma permanente en algunos casos, porque incomodaron a personas que están en puestos de poder o no cumplían con la agenda que había en ese entonces, como pasó por ejemplo en la época de la Revolución Francesa. Si bien sentó las bases de lo que hoy en día serían los gobiernos democráticos, convengamos que el que estudió y vio la historia de la Revolución Francesa sabe que fue una época muy sanguinaria, muy cruel, hasta deshumanizante en algunos aspectos. Literalmente ahí no hubo ni héroes ni villanos. You're with the Minutemen, right? The Minutemen are always happy to help. What did you need? A pack of feral ghouls have holed up nearby, and some of them have started wandering out lately. If more of them start wandering out this way, we may be overrun. We need someone to clear them out. I'm on it. It's as good as done. I'll be glad to have them gone.
constante conflicto de egos, intereses, y donde reinó el gran deseo que tiene todo ser humano de sobrevivir. Algunos lo consiguieron, otros no, en fin, los invito a que realicen su análisis. Pero, ¿a qué vamos con todo esto? Bueno, si nos ponemos a ver, si nos sentamos un momento a analizar ahora, el año 2025, entre 2025 y retrocedamos hasta el 2015, ¿qué piensan ustedes que van a quedar para los libros de historia? Yo creo que una cosa que estamos todos de acuerdo que va a quedar para los libros de historia, para bien o para mal, eso ya la historia los revelará, pero fue el año que nos hemos tenido que acuartelar todos, que en diferentes lugares del mundo dijeron: no señor, usted se tiene que quedar en su casa y no puede salir de su casa hasta que haya nuevo aviso. Es increíble cómo ya han pasado más de 5 años, un poco más, un poco menos, la memoria a veces me falla, pero cómo dejó marca en muchas personas. Pero no nos distraigamos, sigamos con el tema sociopolítico. Yo me pregunto, los libros de historia, y si habrá libros de historia, ya verán por qué lo digo, si nos podemos analizar lo que ha pasado en los últimos 5 años, o en los últimos 10 años, a partir de ahora 2025, es sorprendente cuántas veces hemos estado cerca de que se arme un conflicto que ponga en juego el destino de la humanidad. Es increíble cómo ha habido tantos conflictos de intereses, y es increíble cómo ha habido cambios tan abruptos en diferentes lugares del mundo. Cada país tendrá su ejemplo y cada quien en su país estará viendo a quién estarían pensando que deberían juzgar los libros de historia en los próximos años. Ahí me tomó por sorpresa como muchos países, en alas de defender su soberanía nacional, entablaron conflictos que hasta el día de hoy siguen, y sobre todo han deshumanizado a cierto grupo de personas. En fin, vivimos tiempos bastante locos. Seguramente muchas cosas que hoy vivimos quedarán para los libros de historia. Pero es momento ya de cambiar otro tema y continuar con nuestros segmentos más relajados y más tranqui. En fin, es sorprendente cómo la humanidad constantemente está repitiendo el mismo ciclo. Pero bueno, algún día se cambiará y haremos algo mucho más útil. Por ejemplo, me acuerdo una vuelta cuando yo vi un programa de que hablaban cosas de misterio y todo además, y hablaban de especies alienígenas. El punto es que hablaban que supuestamente existe una especie alienígena que es muy pacifista. De hecho, ellos hace tiempo que han creado la ciencia, han avanzado científicamente al punto de que supuestamente lo que hoy nosotros manejamos como IA se encarga de todo aquello que necesitan para sobrevivir, que básicamente no se alimenta de ningún ser vivo consciente, o sea, viven a base de una dieta vegana, que se dedican todo su tiempo libre al arte, a la música, a la ciencia, pero no por una cuestión de hacer dinero. De hecho, ya ni siquiera funciona el dinero en ese tipo de civilización. Lo hacen por gusto de hacer arte, por gusto de hacer ciencia, o sea, se dedican a lo que ellos les gusta. Damas y caballeros, ¿alguna vez se han preguntado ustedes mismos cómo sería su vida si se dedicaran a hacer lo que a ustedes les gustan? Y bueno, dentro de lo que a ustedes les gusta, me imagino que debe estar things around here. sentado en su casa viendo película o alguna serie o churronovela. Eso también cuenta, pero puede dejar aquí en comentarios cómo sería su vida soñada, qué tendría que tener la rutina de su vida si es que usted de la noche a la mañana dejara de trabajar porque ya no lo necesita, o porque toda
todas sus necesidades están cubiertas, es más que bienvenido a comentar, ¿eh? Yo, por ejemplo, una cosa que haría todos los días si yo tuviese oportunidad sería irme a nadar. Hace mucho que aprendí a nadar y siempre me gustó. Es más, algunos me decían que nado igual que un delfín. Aunque algunos me decían porque se te nota la joroba, ¿eh? Anda, se te revisa por el médico, ¿eh? En realidad decía otra cosa, pero no lo voy a repetir, ¿eh? Otra cosa que haría sería dedicarme a tocar el piano, que también aprendí, que me gusta, pero nunca me pude dedicar porque siempre estuve procurando hacer money, porque tomando en cuenta que el peso se devalúa cada 2 minutos, lo descuida un ratito y ya se devaluó. Lo había exponido aquí y al ratito el peso ya se cayó del subsuelo otra vez. No hay mucho tiempo para dedicarse al arte ni la música, ¿eh? El único arte que me he podido desarrollar y me he podido dedicar a full 24/7 toda mi vida ha sido el arte de llegar a fin de mes. El arte de sobrevivir con poco, a veces con muy poco, ¿eh? Así que agradecería mucho si se suscriben, comparten y le dan like. Me imagino que más de uno aquí en la audiencia no cambia por dinero. Le hace falta, pero no cambia, ¿eh? Cambian por otras cosas, mucho más positivas, claro está. Regresando al tema, otra cosa que también me dedicaría sí sería a ver un poco alguna serie, porque imagínate, hay un montón de series que yo conozco, algunas animadas, sobre todo provenientes de Japón, pero que tienen más de 1000 episodios. No tengo tiempo ni para ver uno completo, que me ponga a ver 1000, no. Capaz que cuando me jubile voy a tener tiempo para verlo, y capaz que cuando me jubile todavía sigan emisiones. No me sorprendería. Haciendo alusión de eso, me acuerdo que un día vi un video corto por la plataforma de YouTube de una chica que decía que no se casaría con ningún tipo que no sea capaz de dedicarle tiempo a ver esa serie que te estoy nombrando. Usted sabrá cuál es al que me refiero. ¿Por qué? Porque si no tenés tiempo para dedicarle a eso, no tenés tiempo para dedicarte al matrimonio. Bueno, no sé cómo será el caso de muchos, pero yo sé que aquí en Latinoamérica en general muchos estamos comprometido con el tema de no pasar hambre. Me acuerdo una vuelta, un señor que conocíamos nos contaba cómo, estoy hablando en ese entonces, cobrar un sueldo de 30.000 pesos, estaba dentro de todo, era para llegar a fin de mes, más o menos. Pero en ese entonces nos contaba cómo la cuñada, la suegra, la prima, algo así, era alguien de la familia, pero no me acuerdo bien. Ya pasó mucho tiempo y encima yo vivo con la mente ajetreada, así que usted entenderá. El punto que decía que cobraba 25 y se había puesto a pedir un préstamo bancario porque estaban haciendo construcción en la casa. ¿Y cuánto pagaba de cuota? 20. O sea que le quedan 5.000 pesos mensuales. Es decir que la señora era casada y tenía un marido que más o menos le ayudaba con los gastos de la casa, entonces se compensaba, pero era sorprendente ver cómo de lo que cobraba le quedaba 5.000 pesos. En fin, siempre me ha tocado llegar holgadamente, bueno, no tan holgadamente últimamente, a fin de mes. Pero en fin, retomando el tema, otra cosa que haría sería dedicarme a cantar, aunque mi voz tiene la potencia del rugido de un león, la fuerza de la embestida de un toro y la elegancia del gallo, o sea, cantando soy un animal. Es más, yo ya en sí ya soy un animal racional, aunque para otros términos yo digo, yo soy un elefante. El que no sabe, por favor lo invito a que vea videos en el canal. Hay un chiste donde yo cuento un chiste diagonal anécdota en donde explico por qué yo soy un elefante, ¿eh? Pero bajo la percepción de gente de mi entorno, generalmente no me bajan de bestia. A mí ni me molesta. Me han dicho cosas peores. En fin, damas o caballeros, son más que bienvenidos a poner en comentario qué harían ustedes si no tuvieran que trabajar más. Don't take offense to Marcy. She's working through the loss in her own way. Codsworth. May I accompany you, sir? Please do. Splendid. Che, cambiando de tema un momento.
dejemos de lado el tema de los extraterrestres y de una vida tranquila, vamos de vuelta a la realidad. Cuando uno crece se da cuenta lo difícil que es mantener una casa, lo difícil que es mantenerse uno mismo, lo que cuestan las facturas del médico, del dentista y de demás cosas. Yes, well, isn't this all very exciting? You're very handy, sir. And I should know. Los niños generalmente no dan por sentado todo, o por ejemplo, o no estiman bien los precios porque primero que nada los padres tampoco le hablan. En mi caso, si bien a mí se me enseñó a administrarme desde muy joven, también porque no había otras opciones, que lo que no me tocó aprender cuando ya empecé a trabajar fue lo que cuesta producir. ¿Por qué? Porque generalmente te contratan por algo, pero a veces los entornos laborales no tienen una cultura muy pacífica, que digamos. Entonces se supone que te contrató por una cosa, te contrató para hacer cosas con Excel, y resulta que en el proyecto también que tienes que andar de dinero de personas que son mucho más grandes que vos. Me acuerdo una vuelta que le dije a un colega mío en un trabajo que tuve, que ya tenía casi 60 años, y le dije, no, discúlpeme, pero a mí no me contrató para hacer su niñero, para andar cuidando a ustedes, que no se mande cada equivocación. A mí me están contratando porque haga reparaciones mecánicas. Cuando mucho lo que se me extralimita es que tengo que tratar con los clientes y hablar y mostrarles interés de sus problemas. ¿Por qué? Porque es parte de enganchar la venta, es parte de asegurarla y es parte de fidelizar a los clientes, pero en ninguna parte me han dicho que tengo que andarlo cuidando a usted, ¿eh? Si no es ese caso, por favor también contrátenme una secretaria de 23 años, para que por lo menos de vez en cuando esté entretenido. ¿Y puedes creer que cuando le dije eso el tipo se ofendió todavía? En fin, hay gente que parece que se ha caído del catre, ¿eh? Excuse me. There you are. I almost thought you forgot about me. Time to hit the road. About time. I was getting bored. Mr. McCready, please take care of my master. If harm should befall him, I would be most disappointed. Quit worrying, Codsworth. You're going to blow a fuse or something. Y en fin, tristemente es así. Muchos trabajos te toca hacer cosas que no están en el contrato, pero que son parte del trabajo. Porque si no te dicen, ahí está la puerta, o es para andar peleando después. De hecho, esa es la razón por la cual mucha gente joven hoy en día, y de hecho, eso es lo que le pasa a mucha gente que entra en la categoría de millennium, porque andan buscando un propósito en la vida. Se dan con el dilema de que el mito o el relato de que un título universitario te permite y te abre puertas y te permite conseguir trabajos bien remunerados, se queda en relato.
hoy en día hay que competir mucho. Y eso, si ya hablamos de competir mucho aquí en Occidente, imagínate cómo están las cosas en el Oriente. Ciertamente es sorprendente cómo el nivel de competencia y exigencia que hay por esos lados, sorprendente. No recomiendo vivir ni experimentar a nadie, pero es sorprendente. En fin, mantenerse, tener un empleo, es complicado. En muchos casos se empieza con poco y a medida que van los años termina siguiendo con poco. Y muchos se quedan preguntando ¿en qué fallé? No, amigos, no fallaste. El sistema te falló a ti. Por ejemplo, la generación anterior a los millennials, lo que las caracterizó fue ese optimismo. Bueno, no solamente esa generación, sino todas las generaciones, gran parte de las generaciones que vinieron antes que los millennials, tuvieron ese optimismo de que el futuro siempre va a ser mejor. A veces el futuro no es mejor o peor, depende. ¿De qué depende? De muchos factores. Entre ellos la estabilidad económica de tu país, depende de la suerte, depende de cómo creas tu suerte. Porque hay muchas personas que a veces piensan que por arte de magia todo va a cambiar. Y no, a veces tenés que salir, ir, luchar, esforzarte, negociar. Es una vida indispensable hoy en día, saber negociar. Negociar tu tiempo, negociar ingresos, negociar lo que sea. Por ejemplo, esto que veo de la realidad laboral de todos me hace acordar un poquito cuando vi la historia del gran cantante Vicente Fernández. Para los que no vieron la historia se las recomiendo, por favor búsquenla, véanla porque es inspiradora. Él le tocó competir en un mercado que de por sí en ese entonces ya estaba bastante concurrido, le tocó vivir un montón de dificultades. Literalmente a veces parecía que no estaba peleándose con la vida, parecía que se estaban agarrando a garrotazo. El pobre hombre, había momentos que tenían, los pocos momentos de estabilidad le duraban tanto como dura el sueldo hoy en día, no duraba nada. Y aún así el hombre con paciencia, con tenacidad y constantemente buscando la oportunidad, creándose su propia suerte, él logró ser lo que todos conocemos hoy en día. Claro está, las personas que son de México conocen mejor la historia de Vicente Fernández, pero realmente la historia de Vicente Fernández la tiene que conocer cualquier persona del mundo. No le voy a dar detalles de la historia porque no les quiero spoilear, pero sí les voy a decir esto. Él es el ejemplo claro de que aun cuando la vida, en lugar de darte limón, te está dando meteoritos. Ambushed on the road. We're outnumbered 5-1. Barham, report. Horse down to 5%! We'll have to scuttle the armor. We can't let them have it. Barham! Damn it! Aspen set the self-destructs. Ferris, fall back. We'll head for the old military base, then try to make it to our holdout. The code will be our call sign. All right, move, move, move! Aun cuando estás perdido en las tinieblas y no hay ninguna otra luz, tienes que dejar, como que dice, brillar tu luz interior y seguir adelante. Pretty sure we're not alone. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue el darme cuenta que en esta serie de Fallout, en toda la saga de Fallout, se hace, al investigar, claro, la historia, el lore y todo lo demás, me doy cuenta que ellos también hacen mención a los aliens. Más adelante y en entregas posteriores a esto vamos a ver un encuentro con un alien, el típico hombrecito verde. También se encargan de abducir, pero no voy a darle más spoiler al respecto de eso. Ahora, con respecto a lo que venía contándole, damas y caballeros,
ya estamos llegando a la hora de video. Vamos a continuar un poco más, si me lo permiten. Aquí, mientras estoy grabando, me está acompañando Al Capone, me está acompañando Diana y la Luna también. Todos los Michi los tengo aquí haciéndome la perimetral. Hablando de eso, hablando de perimetral, me acuerdo una vuelta. En mis épocas de estudiante había un profesor que era antipático, pero antipático. Yo generalmente no soy de quejarme mucho de docentes. Porque realmente ser docente no es un trabajo fácil, sobre todo los docentes de niveles iniciales como primario, secundario o jardín de infante. ¿Por qué? Porque imagínate, a ver, hacer el ejercicio mental ahorita, imagínate tener en un espacio de 5x5 o 5x10, 25 chicos o 42 chicos en el aula, cada uno que con sus problemas, que necesita atención, que parecía que en casa no le brindan la atención que necesitan, o sencillamente en algunos casos los ignoran. Entonces están que requieren de tu atención, que requieren de tu esfuerzo, que requieren de vos. Looks really strong. Hay otros que se portan mal, hay otros que se portan peor, hay otros que directamente no aparecen, hay algunos que le ponen muchas ganas, pero es como que hay asignaturas que no son su fuerte y por más que lo intentan a veces no pueden. Entonces los docentes tienen que poner ganas. Por lo menos los buenos docentes hacen todo eso y buscan estrategias para que el alumno aprenda y afiance sus debilidades y las convierta en fortaleza. Aparte, yo he visto que hoy en día muchos docentes, más que solamente docentes, tienen que ser psicólogos, psicoterapeuta. A veces tienen que venir a suplir rol de figura paterna, materna. Might be more of those around. O lo que venga. En fin, yo por mi parte yo lo veo como un rol y como un trabajo realmente agotador. Y se lo dice a alguien que ya lleva como 5 horas tratando de crear este video, Imagínate la comparación que hago y llevo a la conclusión que debe ser mucho más agotador ser docente. Pero, por ejemplo, los que son buenos docentes, y desde acá apreciamos su trabajo, los felicitamos,
realmente los que les importa son los que se toman todas esas molestias. Después hay docentes, como en el caso que vamos a contar, era un tipo que iba y se sentaba en su escritorio, se sentaba con su computadora, se supone que tenía 2 horas de clase, las 2 horas y media el tipo estaba sentado con la computadora tomando su gaseosa, y le ponía a los alumnos, entre ellos a mí, nos ponía a todos una cara de que necesitaba urgente ir a ver un proctólogo, porque vos no sabías si el tipo te miraba feo, si algo le molestaba, si estaba incómodo estar sentado ahí, o tenía alguna otra cosa, no sabemos. El día de hoy eso es un misterio. Starting to have fun. Me acuerdo que la única clase que dio fue al comienzo y después dijo, a partir de ahora todos tienen que armar un proyecto. Me acuerdo que en mi caso yo terminé armando un sistema de transporte llenado de botella, pero había otros alumnos que habían presentado sistemas de control de temperatura, en fin. Pero el punto es que el señor había dicho, a partir de ahora ustedes empiezan a presentar un proyecto y después empiezan a presentar las actualizaciones y cuando ustedes me lo traen y lo hacemos la prueba técnica. El tipo era ingeniero. Me acuerdo que hubo un tipo, un ex compañero que le dijo, profesor, usted como ingeniero es un excelente ingeniero y como profesor es un excelente ingeniero. El tipo tenía pedagogía como yo, pero rubio, ninguno. Sencillamente, una vez que hemos empezado a armar los proyectos, cada vez que uno se acercaba le presentaba la idea técnica, el proyecto, que el esquema, que el croquis, que un video de cómo habíamos avanzado, que las ideas, que las mejoras y que todo lo demás. El tipo se dedicaba a decir, no, eso no sirve, no, eso no es suficientemente avanzado, no, usted no está para eso, tiene que hacer algo más avanzado. Pero cuando le presentaban algo muy avanzado y decía, sí, pero no saben, bueno, para eso agarre el manual, bueno, para eso agarre el libro. Y una vuelta le dije, pero profesor, ya hemos leído el libro 20 veces y nada de lo que dice ahí hace mención a lo que usted nos está pidiendo. También hemos leído los manuales, tampoco dice nada con respecto a lo que necesitamos. Y el tipo no tenía mejor idea de cuando, no me pagan lo suficiente por renegar con ustedes. Me acuerdo que a más de uno le decía que tenía que abandonar la carrera, que no servían, que cómo puede ser que ya han llegado a este nivel y ya estábamos terminando la carrera, de hecho su materia, una de las últimas para finalizar. No entiendo cómo ustedes, así le decía más de uno, cómo ustedes, estando a este nivel de la carrera, tienen esa actitud y no saben nada, que tendrían que volver a empezar la carrera, que si tienen un poquito de vergüenza que la abandonen. Así el tipo literalmente parecía que no lo trataban con cariño en su casa y trataba a todos los demás con ese mismo desprecio. Yo me acuerdo que una vuelta le contesté, porque a mí me había dicho, no me pagan los oyentes por renegar con usted. Yo le contesté, dichoso que al menos a usted le pagan, a mí por renegar con usted no me pagan ni 5 centavos. Es más, yo tengo que estar pagando, si bien no es institución privada, pero es institución pública, y todas las instituciones públicas se financian ¿con qué? Con los impuestos de los contribuyentes. Y en ese entonces yo el único impuesto que pagaba era el impuesto del IVA, impuesto de valor agregado, que se paga cada vez que vos compras hasta un chicle.
Si vos pagás un boleto de colectivo o de autobús, estás pagando IVA. Si vos haces saldo virtual, estás pagando IVA. A tu teléfono, claro. Si vos vas a un ciber, el precio también contiene IVA. Si imprimís una fotocopia, también está el IVA. O sea, el IVA está presente en todo lo que vos haces, todo lo que vos compras y vendés, ahí está el IVA. Entonces, todo el mundo está pagando con el IVA y financia la institución pública. Si se supone que vos vas a una institución pública, el docente está financiado con los impuestos que pagamos todos. En fin, el punto es que este tipo, este ente, nunca respetó a nadie. Me acuerdo que, no sé cómo lo llamaban en tu país, pero por ejemplo aquí hay lo que se conocen como supervisores, que son personas que ya han hecho toda una trayectoria docente y que de hecho han sido docentes de aula, después han avanzado a cargo de directivo y después para llegar a ser supervisor tenés que haber sido director un tiempo. That leg is looking pretty beat up. Y después te dan ese cargo que se encarga de supervisar las diferentes instituciones de una región determinada. Me acuerdo que una vuelta se había reunido con la persona que se encarga de supervisar y ha tenido una actitud prepotente, ha hecho arrebato, ha hecho una rabieta como niño chiquito, que hasta a mí me ha puesto color de la vergüenza, que quiere que te diga. Porque convengamos, damas y caballeros, que uno puede enojarse, puede molestarse por lo que los otros le dicen, pero no creo que sea motivo para que, por ejemplo, en lo que alguien que está en un cargo superior al tuyo, agarres un estado de rabieta y agarres un banco o una mesa y la empecé a zarandear y empecé a hacer escándalo. Pero el tipo hizo eso. Solamente me ha hecho dar una vergüenza. En fin, me acuerdo que ese año con ese tipo me tocó ver cada cosa que no es digna de un adulto funcional. Hoy en día me acuerdo y me río. En fin, me acuerdo que una vuelta, ya como lo veíamos bombardeando, me preguntan un grupo, entre ellos el grupo que yo tenía y otros dos grupos más. En fin, el tipo directamente ya optaba por esquivarnos. Knight Terra Aslan, Brotherhood of Steel, Recon Team 429 Alpha, serial number 3431. It's been 3 hours since I set my distress pulsar. There's been no word from the Paladin or Ferris. Their objective was a satellite array on the coast. They may be out of range. My orders were to hold this position at all costs. The entire site has been overrun. The door won't last much longer. Paladin Brandis, sir. It's been an honor, sir. Primero optó por ignorarnos, pero como veía que éramos muchos y que hablábamos fuerte, hablábamos a veces más fuerte que él, porque directamente él ya optaba por ir a los gritos, me acuerdo que directamente hemos empezado a buscarlo, a hacer la guardia y a poner la perimetral para detenerlo e interrogarlo. ¿Por qué? Porque el tipo a toda costa quería evitarnos porque no queríamos respuesta. Como hacíamos preguntas muy incisivas dentro del área técnica, y él parece que no quería respondernos. Parece que el señor nunca entendió esa frase que dice: el sol brilla para todos. Parece que él sabía secretos de Estado, secretos tan profundos que aun cuando estaba obligando el contrato que firmó para entrar a trabajar y ser docente, el tipo parece que decidía ignorarlos. El punto es que una vuelta, tanto que le marcó perimetral, el tipo había tratado, no había visto a lo lejos y el tipo empezó a correr. Y uno gritó: ¡agárrenlo que se escapa! El punto es que lo hemos estado correteando un rato hasta que lo hemos logrado frenar y lo hemos llenado de preguntas. Hemos hecho preguntas de todo tipo, obviamente dentro del área que nos correspondía para el desarrollo de los proyectos técnicos. Pero el tipo procuraba dar evasivas, respuestas vagas, aun cuando se le exigía una respuesta más concreta. Hey, Cleo. Don't worry. I only test the weapons on customers I don't like. Feel free to browse. I've got a few minutes to browse. Purchase a variety in case of boredom. Y ya como será que molestaba que había un compañero que ya tenía ganas de llenarlo, pero no de preguntas. Me acuerdo que tiempo después, cuando el tipo ya se fue, después de como lleno de preguntas, me decía:
le pregunté, che, ¿qué pasa que te has enojado? Y el otro me dijo, nada, lo que pasa que yo estoy haciendo el sorteo del 1.000.000 de golpes y ese está comprando todos los números, me contestó. Bueno, tranquilo, ya sé que es molesto, pero hay que tener paciencia. Ya sé que es una persona deplorable, pero es el profesor. Me acuerdo como una vuelta, el tipo se encargó de insultarlo al pobre joven. O sea, nunca dijo groserías, pero se encargó de insultarlo, su calidad como técnico, su calidad de conocimiento. El punto es que el pobre chico después terminó renunciando porque se hartó de que cada vez que lo veía el tipo lo demeritaba, lo trataba como... Realmente ese tipo no sé qué hacía ahí como docente, aparte de cobrar un sueldo de arriba. No sé. Cuéntenos, damas o caballero, ¿usted alguna vez tuvo un docente así? Damas y caballeros, me estoy acordando, hace tiempo que me vengo acordando de varios chistes. Entre ellos, a raíz de que me acordé de un tipo que nunca podemos haberlo llamado como hombre, porque no por sus preferencias o gustos de pareja, no. Eso es independiente, ser hombre o no. Ser hombre es mantener la palabra, ayudar a la gente, saber anteponer los intereses personales por el bien común. Hey, you. Don't have the key. Looking for work? Depends on the work. You'll never find a more fair and honest job. If you don't mind a little manual labor, and don't ask too many questions, you're in. I'll give you 50 caps to start. Interested? I'm gonna need more to go on here. You're just gonna have to trust me. You can do better than that. Fine. Take 100 up front. This is just a bad deal. Trust me, there will be much more later on. Just take the 50 caps. You can do better than that. Fine. Take 100 up front. I'm in. That's what I like to hear. Let's go inside. I'll give you the lowdown. Ser hombre consiste en, si ves que tu familia está pasando hambre, ir a trabajar, hacer las cosas para que tu familia esté mejor, no aprovecharse de la necesidad ni de los problemas de los otros. Are you gonna tell me what we're actually doing? Look, we're pulling a job here. Big payoff. Taking some things that aren't technically ours yet. If you expect me to work for you, I'm gonna need more information than that. Curious type, eh? All right, I'll spell it out for you. You are gonna be doing some digging. What are we digging for? Buried treasure? You could call it that. But seriously, lay off the questions. The other two are down there digging already. Go give them a hand, will you? Ya imagino aquí en comentarios que más de uno está diciendo que conoce varios que no son hombres. Y conoce varios que su mamá es hombre. Bueno, porque convengamos que a partir de esta definición que yo doy de ser hombre, ha habido mujeres que se han puesto en ese rol y han hecho más que la mayoría que dicen ser hombres. Bueno, y este tipo era igual. Era un tipo aprovechado, vago, ordinario. Si podía robar, robaba. Lo peor que yo le he visto es directamente maltratando a mujeres. Hey, I think we can finally get through. Want to see what's on the other side? Oh, yeah. You think Bobby will pay us this week?
don't know, man. Starting to feel like we're doing charity, but did you just hear something? It's crawling with mirelurks. Bail! Bobby can take this job and shove it. Good luck down there, new guy. This won't take long. That's how we do things around here. Crash him! That's what I call a confirmed kill. Físicamente nunca se le pudo probar nada, pero emocional, psicológicamente, ese tipo de maltrato sí se hizo. Y sobre todo verbal. ¿Cómo será que una mujer una vuelta lo amenazó que lo iba a agarrar a golpe? Y bueno, parece que se le han juntado las demandas, o se le han juntado las quejas, o no sé qué se le han juntado. Pero el punto es que de la noche a la mañana se le dio vuelta, decidió que se le iba a dar la vuelta a la tortilla, y ahora, en lugar de tener toda una vida por delante, la tiene por atrás. Bobby. What is going on in my tunnel? Looks like we are having crab for dinner tonight. You'd eat Mirelurk? Ugh, no. Disgusting. Tough, but somehow slimy at the same time. Well, you stuck around at least. So I guess you're promoted. You get to be my new gun. I think we just need one more guy. An old friend. He'll want a fair cut, but we saw what being cheap got me. Who is this guy? He's just the guy we need to speed things along. Likes gadgets, money, and not much else. First, I think it's best if you actually see what we're after. I have some things to check on in Diamond City. Head over to the noodle shop there, and I'll meet you when I finish up my business. Bueno, asunto de cada quien. Pero como dije, eso no es los gustos o preferencias no tienen nada que ver a la hora de ese hombre. Ese tipo dejó a ese hombre, por decirlo de alguna forma, desde hace mucho tiempo. Es más, yo diría que nunca llegó a hacerlo. Lo que sí, las risas no faltaron, porque de ese entonces le dijeron el tazo. ¿El tazo? Sí, porque lo voltearon. También le decían gorrión o pájaro estrellado. ¿Por qué? Porque le soplaban el asterisco. También le decían amante de la música en CD o compact discs. Y también en cassette. Y qué apodo tan raro y tan largo, ¿no? Sí, pero así le gustaba a él. Cambiando de tema, ¿por qué le decían eso? Porque era amante del aparato reproductor. No, pero ya hablando en serio, dejando de lado las bromas. Cada quien tiene sus decisiones de vida, cada quien tiene sus gustos en pareja, hay que respetar. Aquí, desde el canal, no se promueve ningún discurso en odio contra ninguna comunidad, ni contra ningún tipo de persona. Desde aquí promovemos la paz, sino la paz en general. Incluso hasta abogamos por la paz mundial, cosa que hoy en día anda medio escasa, che. 2025 se ha caracterizado porque sencillamente el año de puro conflicto ha sido un año de grandes avances tecnológicos y grandes retrocesos humanitarios. Así de sencillo. What's up?
Better keep your iron strapped on. Friendly advice. Feeling eyes on my back. Oh, no, you don't! Oh, man. Nothing there now. Open fire!
fun. Safety off. You're messing with the best. That's how we do things around here. Where I heard pretty sure we're not alone. Over there! Get him! Starting to have fun. Safety off. I think we have company. I swear I heard something. Come on out.
Pretty sure we're not alone. This shouldn't take long. That's how we do things around here. Damas y caballeros, lo último que me gustaría agregar antes de la despedida es una opinión con respecto a cómo pinta el trabajo hoy en día y en los próximos años. Realmente pintan algunas cosas un poco difíciles. That's what I call a confirmed kill. Ya que lentamente se está adaptando todo para que los roles laborales de empleado y empleador sean cada vez más difíciles de encontrar. Más bien sea una empresa que se encargue de crear un mercado y después haya varios proveedores de servicios, lo cual hace que no haya contrato laboral, no haya... If you want to carry all that stuff, at least let me carry some of it for you. cada persona esté obligada a pagar su propia jubilación, su propio seguro médico y todo lo demás. Pero también está obligada a realizar facturación y pago de impuestos, a declararse como autónomo y en fin. Lo cual hace que la relación laboral que se concebía antes sea cada vez más compleja. Por algunos lados va a ser más fácil, para algunas personas va a ser más útil, para otras personas como que van a encontrar una barrera. ¿Por qué? Porque estaban más acostumbradas a la forma de antes. Un jefe, un empleado. Y todas esas responsabilidades de pago, todas esas otras responsabilidades como pago de obra social, era a cargo del jefe. Y punto. Como quien dice, el futuro laboral que nos espera es sí o sí aprender a ser tu propio jefe. O ser cada vez más autónomo, más independiente, con todos los riesgos y con todas las obligaciones que ello implica. Así que desde ya lo recomendable es que vayan aprendiendo de impuestos, vayan aprendiendo de gestionarse, hagan cursos de administración, fórmense en aprender a ser jefe, porque más de uno, esa va a ser una de las pocas opciones que va a tener. Pero esto no es para que se desalienten, véanlo como una oportunidad. Todo en la vida tiene sus pros y sus contras, pero rendirse no es una opción. Huh? Seems to be growing well. Yes? Just looking to trade a little. Sure.
Hey there. Yes? Hey, General. General? The farm's not much, but it's something. I just need to trade gear with you. Okay. Let's trade some things. Go ahead. Huh? I'd like to trade some items. Of course. This is amazing. Never seen anything so beautiful. If we had a good supply of clean water, things would be pretty good. Just wanted to trade a few things. Sure thing. This is a pleasant change. I can hear myself thinking here. Yeah? Excuse me. Hey, I just wanted to introduce myself. We were looking for someplace to make a new life, so here we are. I wanted to personally thank you for giving us this opportunity. So let me know if you have anything you need me to do. Can we trade a few things? Okay.
Nothing I love more than standing out in the open, waiting to get shot. Farming's as honest work gets. Cambridge Polymer Labs, the global leader in the exciting field of commercial plastics. Now hiring. Yeah? I just want to trade a few things. Of course. Attention, please. Employment opportunities await at Cambridge Polymer Labs. Competitive salary and benefits. Apply today. Hey. What's up?
Si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like. Nos vemos.